Hola a todos y bienvenidos a esta segunda sección del curso de intermedio de Machine Learning. Y como hemos visto en los videos anteriores, en el problema de regresión tenemos una variable independiente x, esta es la predictora, y una variable y dependiente, también llamada de respuesta, y pues en esta situación deseamos hallar algún tipo de relación entre ellas. Así que para el propósito de este video será de especial utilidad reescribir la expresión correspondiente al primer supuesto de la regresión lineal, que si recuerdan tenía la forma de esta expresión en donde vemos los coeficientes beta y las variables predictoras x1 hasta xm. Recordemos que este supuesto nos dice que la variable dependiente y debe ser una combinación lineal de variables independientes x. Así la regresión lineal, donde se asume justamente que la relación entre variable de respuesta, en este caso esta y de aquí, y la predictora es lineal. Y decimos que y va a ser igual a x transpuesta por beta, donde x transpuesta es un vector renglón compuesto por la unidad, y las variables predictoras desde x1 hasta xm. Y beta transpuesta es un vector renglón cuyas componentes son los coeficientes del polinomio. De tal manera que efectuando el producto matricial, si se quiere ver como matrices de 1 por m más 1 y m más 1 por 1 respectivamente, filas y columnas, o el producto punto que es equivalente entre ambos vectores, se obtendrá el resultado que ya se tenía. Es exactamente el mismo que el de la presentación de la primera sección del curso, en donde tenemos los coeficientes beta y las variables predictoras x1 hasta xm. Además, recordemos que en el modelo de regresión lineal se usa el método de mínimos cuadrados con la finalidad de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. En este caso sería la letra S que aparece en esta ecuación. Y recuerden que esta x y transpuesta por beta serían pues los puntos y de nuestros datos experimentales, y en cuanto a la y correspondería al modelo. A veces tenemos modelos que pueden encontrar soluciones realmente buenas en los datos de entrenamiento, y es posible que se dé el caso de que exista un sobreajuste de estos mismos. Ahora, ¿qué es esto del sobreajuste u overfitting, como se conoce en inglés? Pues bien, les voy a mostrar un ejemplo que nos dará una mejor claridad sobre este problema. En este notebook de Jupyter tenemos un ejemplo que demuestra los problemas de desajuste y sobreajuste y cómo podemos usar la regresión lineal con características polinomiales para aproximar funciones no lineales. Esta gráfica muestra la función que queremos aproximar, que es parte de la función coseno. Además se muestra cómo se vería la función real y las aproximaciones de diferentes modelos. Los modelos tienen características polinómicas de diferentes grados. En este caso tendríamos grado 1, grado 4 y un polinomio de grado 15. Podemos ver primero en la primera gráfica una función lineal, un polinomio con grado 1, y pues no es suficiente para ajustar las muestras de entrenamiento. De hecho, podemos ver aquí en puntos azules las muestras, los puntos muestra, la verdadera función que ajusta estos datos, y en nuestro modelo que a primera vista se ve que es un muy mal modelo. A esto se le llama desajuste. En cuanto al polinomio de grado 4, se aproxima la función verdadera casi a la perfección. Sin embargo, ahora, para el caso de un polinomio de grado 15, tenemos que para grados más altos el modelo sobreajustará los datos de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aprende el ruido de los datos de entrenamiento, por lo que alcanza muchos puntos o encuentra soluciones realmente buenas en los datos de entrenamiento. Y se dice que se sobreajusta los datos de entrenamiento, y el problema es que cuando uno lo implementa en el mundo real, cuando uno encuentra datos que nunca antes se ha visto, pues este modelo no sabe qué hacer y se obtiene una mala estimación de su valor. En este caso de este ejemplo, evaluamos cuantitativamente el sobreajuste y desajuste mediante el uso del método de la validación cruzada. La técnica de la validación cruzada, en términos muy generales, o cross validation como se le conoce en inglés, se lleva a cabo en un dataset cuando intentamos hacer una predicción para corroborar qué tanto el modelo es capaz de generalizar los resultados de modo que sea independiente del dataset utilizado. Que por cierto, si quieren un video especial para hablar de este tema, en caso de que lo desconozcan, háganmelo saber en los comentarios.
Con la validación cruzada calculamos el error cuadrático medio. De hecho, esa cantidad la pueden ver abajo de cada una de estas, de las etiquetas de los grados de cada polinomio que se hizo en cada una de estas gráficas. Así, con la validación cruzada calculamos el error cuadrático medio en el conjunto de validación. Cuanto más alto es este número de aquí, el MSE, menos probable es que el modelo se generalice correctamente a partir de los datos de entrenamiento. Así, al comparar los valores del error cuadrático medio entre estas tres gráficas, vemos que el que tiene valor más alto es el polinomio del grado 15, el cual, por cierto, es el que presenta overfitting, e incluso podemos ver cómo se empieza a graficar ruido. Es muy visible cómo aparece ruido en esta última gráfica. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema de overfitting? Pues hay muchas formas, pero una de las formas pues es justo la que vamos a estudiar ahora, que es la de la regresión Rich, que nos proporciona una solución parcial a este problema del sobreajuste, donde no necesitamos ajustar demasiado y lo que hacemos es agregar un término al que llamaremos lambda. La regresión Rich nos proporciona una solución parcial a este problema del sobreajuste, donde no necesitamos ajustar demasiado y lo que hacemos es agregar un término que llamaremos lambda, que multiplicaremos por la norma 2 al cuadrado de beta. El doble guión denota que es una norma y el subíndice 2, por otro lado, significa que es una segunda norma o norma euclidiana. Así que lo que estoy haciendo aquí es ajustarme a los datos de lo que está haciendo este término, la lambda y la beta. Y aquí vamos a mantener estos parámetros lo más pequeños posible. Es común encontrar además en la literatura que este término se llama el término de encogimiento, o también lo pueden encontrar como la regularización del término L2. Es importante que recuerden que la regresión Rich regulariza también el modelo resultante, imponiendo una penalización al tamaño de los coeficientes de la relación lineal entre las variables predictoras y la variable de respuesta. En este caso, los coeficientes calculados van a minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, penalizada al añadir el cuadrado de la norma L2 del vector, formada por los coeficientes lambda y beta. Ahora, cuanto mayor sea el valor de lambda, los coeficientes serán menores, resultando más robustos a la colinealidad. Por último, es importante notar que si hacemos lambda igual a 0, vamos a regresar al modelo de la regresión lineal. Es decir, se puede entender a la regresión Rich como una generalización de la regresión lineal. En cuanto a esta lambda, hay que recordar que es un hiperparámetro que uno debe ajustar y seleccionar para el problema específico que se esté tratando, y así puedan encontrar el mejor modelo que se ajusta a sus datos. Y para hacer esto, pues existen diferentes técnicas para elegirlo. Una de las más sencillas la vamos a ver en la implementación en Python sobre este tema en el próximo video. Así que el problema que buscamos resolver es nuevamente de manera análoga al caso de la regresión lineal. Debemos minimizar esta función R, y para hacerlo vamos a utilizar una notación que se llama la notación indicial, muy utilizada en la física del medio continuo y en mecánica cuántica. En general, lo que hacemos al utilizar la notación indicial es reescribir los vectores como si fueran constantes, y para ello solo nos vamos a fijar en la componente iésima de ellos. En este caso estamos reescribiendo esta expresión 1 en términos de un índice que es el índice i. En cuanto al uso de la convención de suma de Einstein, lo que hace es que si ustedes ven un índice repetido, lo que va a significar es que va a sumarse cierta cantidad de veces. Por ejemplo, aquí tenemos xi por beta sub i. Entonces lo que significa al usar esta convención es que esto va a ser igual a x1 beta 1 más x2 beta 2 más x3 beta 3, así hasta el número de elementos que tengamos. Lo mismo aquí. Incluso en este caso está denotando un producto punto entre dos vectores. Una vez reescrito así, cada uno de estos elementos de la ecuación son constantes, ya no son vectores. Y entonces vamos a darnos cuenta de que pueden simplificarse mucho los cálculos. Deben recordar que para encontrar un punto extremo local se debe calcular la derivada, en este caso de la función r sub i, respecto a las beta sub k, que son los coeficientes del polinomio.
y estos deben estar igualados a 0. Al derivar 2, usamos las reglas usuales de derivación, este exponente baja, por eso es que queda un 2 al principio, multiplicado por los elementos que hay dentro de este paréntesis, y al exponente le restamos un 1. Por la regla de la cadena, hay que calcular la derivada de los elementos dentro del paréntesis. Así obtenemos xy, derivada de beta sub i respecto a la beta sub k. Y en cuanto al segundo sumando, vamos a tener un producto entre betas, y para ello vamos a utilizar la regla de derivación de productos usual. Ya saben, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primer elemento, obteniéndose esta última ecuación, que se puede simplificar utilizando la delta de Kronecker. La delta de Kronecker por definición es un tensor cuyos valores van a ir desde 1 a 0. Si i y j son iguales, vamos a tener valores iguales a 1, y si son diferentes, pues van a ser 0. En general, la delta de Kronecker se puede representar por medio de una matriz 3×3, pero aquí vamos a hacer uso de una definición utilizando tensores. Este no es un curso de análisis tensorial, pero es importante que lo sepan porque simplifican mucho los cálculos. Entonces, cuando tenemos una derivada entre coordenadas independientes, pues podemos escribirla en términos de la delta de Kronecker. Es por eso que estos términos que están aquí, tanto este primero, y este, van a volverse una delta de Kronecker, como se ve en la siguiente ecuación. Todas van a ser delta i sub k. Y eso va a ser importante porque cuando ustedes multiplican por cada uno de los términos, lo que hace la delta de Kronecker es que todas las variables que tienen i las va a convertir en variables con k. Entonces cambian todos los índices i por índices k, y entonces van a desaparecer las deltas de Kronecker. Al final les va a quedar esta relación, pero como estamos igualando a 0 esa derivada, por último nos queda igualar toda esta expresión a 0. Al final lo que nos va a resultar útil va a ser despejar la beta sub k y nuevamente reescribirla en notación matricial. Una vez que ya tengan esta forma, es muy fácil reescribirla en esta última expresión. Recuerden que desde el inicio esta x sub k era la x transpuesta. Por lo tanto, los coeficientes polinomiales que minimizan la función r sub i que teníamos al principio, van a estar dados por la x transpuesta, que es la x de nuestras variables predictoras, multiplicado por la x normal, sumada por el hiperparámetro lambda, multiplicado por la matriz identidad, y a todo esto hay que calcularle la inversa. Esa sería la cantidad inversa de todo este término. Y al final tendríamos que multiplicarlo nuevamente por el vector de las variables predictoras transpuesta por la variable y de respuesta. Al resolver para beta, observamos que el hiperparámetro lambda se puede interpretar también como una forma de los valores singulares de la matriz x transpuesta por la matriz x. En cuanto a la implementación en código, nosotros podríamos escribir este algoritmo, pero Python ya cuenta con una librería que lo puede hacer. Así que en el siguiente video vamos a poner en práctica la regresión Rich utilizando el paquete de Scikit-learn Linear Model, y ya tiene una librería donde se puede implementar directamente la regresión Rich.